Hola a todos. Vamos a continuar con nuestra materia sobre la familia y consejería bíblica. Y ahora vamos a tocar el tema de la comunicación en el matrimonio. Y honestamente creo que es un tema bastante importante porque creo que si tenemos la oportunidad para aconsejar a matrimonios, vamos a ver que la comunicación o la falta de comunicación es algo que vemos mucho. Entonces creo que es muy importante que entendamos bien un poco más sobre lo que dice la Biblia y sobre la comunicación. Primero lo que vemos es que la comunicación y cómo usamos nuestras palabras es muy importante y importa a Dios. Vemos el poder de nuestras palabras a través de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 18, versículo 21, vemos que dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. ¡Wow! Creo que es muy importante lo que vemos acá, porque si podemos comunicar bien y transmitir el mensaje a nuestros aconsejados o los esposos y las esposas, que las palabras que usan y cómo la usan tiene el poder de muerte y vida, creo que estamos comunicando algo muy importante. Bueno, que Santiago 3 habla muy claramente del poder de nuestras palabras. Santiago dice que nuestra comunicación es como un gran fuego que se propaga. También dice que es como un veneno mortal. Y con nuestras palabras, dice Santiago, podemos glorificar a Dios o traer grandes males a la gente. Nuestra forma de comunicación importa a Dios y debería importar en nuestros matrimonios también. Entonces, eso es el primer punto, que la comunicación es importante. La otra cosa que quiero que vean es los problemas de la comunicación revela algo sobre el corazón de la persona. Entonces, no es suficiente en la consejería, por ejemplo, solo dar como herramientas o cosas superficiales para ayudar en la comunicación del matrimonio. Creo que es algo importante, pero siempre la falta de comunicación o la comunicación que no es piadoso, por ejemplo, revela algo sobre el corazón, revela deseos en nuestros corazones, revela ídolos en nuestros corazones. Hay un pasaje muy, muy importante, dice en Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45, dice: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. ¿Cómo? Porque los hombres no recogen hijos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y ahora este versículo es clave. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca.
Entonces, en la consejería queremos comunicar bien que cómo los matrimonios usan sus palabras y la comunicación adentro de su matrimonio revela algo importante sobre sus corazones. Quizás es el deseo para tener control sobre todo. Vemos eso mucho. O quizás la forma en cómo una esposa comunica revela el temor al hombre que ella tiene. Entonces puede ser un montón de cosas, pero bueno, normalmente en la consejería vemos parejas culpándose mutuamente, ¿sí? Es la verdad. ¿Sí? Si tan solo me escuchara, sería amable. O si tan solo dejara de molestarme por todo, yo sería, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero lo que vemos es la culpa. Es que una persona quiere culpar a otra persona por su falta de respeto. Entonces, típicamente lo que quiero hacer en la consejería matrimonial es dar como herramientas prácticas y bíblicas primero, no siempre, pero primero solo para dar ayuda inmediata, porque a veces las parejas necesitan algo muy como ahora. Y entonces lo que quiero hacer es como dar algunos como tips, algunas cosas para ayudar. Y después lo que hago es hablar más sobre los ídolos del corazón o hacer las preguntas ¿por qué? Porque comunican en la forma en que comunican. Bueno, lo que quiero hacer ahora es hablar más sobre las características de una comunicación sabia. Encontramos un modelo importante de comunicación en Efesios capítulo 4. Se llama las 4 reglas de la comunicación. No es original conmigo, es algo que vemos mucho en la consejería bíblica, pero son 4 reglas sobre la comunicación. Entonces, si tienen sus Biblias, sería bueno para abrirlas a Efesios capítulo 4, porque vamos a ver los 4 reglas. Primero, la primera regla que vemos es que necesitamos hablar con honestidad. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, necesitamos hablar la verdad. No es una sugerencia, es una orden que vemos acá. Entonces, creo que es importante que no supongas, la gente no puede leer nuestra mente. A veces pensamos que en el matrimonio, que nuestros esposos o esposas pueden leer nuestras mentes, pero creo que necesitamos hablar la verdad. Es decir, que no podemos suponer que ellos pueden leer la mente. Necesitamos decir la verdad. Básicamente está enfocado en dar gloria a Dios, ya sea resolviendo el conflicto o impidiendo un conflicto. Pero la verdad glorifica a Dios. Bueno, ¿cómo podemos hablar la verdad? Maneras en las que podemos estar diciendo mentiras, primero, es a veces podemos decir una mentira. A veces es una mentira directa. A veces una mentira es una forma de exageración, yendo más allá de la verdad. 3, una verdad a medias.
O 4, evadir la verdad y cambiando de tema o no respondiendo a las preguntas de nuestras parejas. 5, cuando hay conflicto entre nuestra comunicación verbal y no verbal, también tenemos la responsabilidad de hablar la verdad en amor. Debemos hablar en beneficio de la otra persona. También el amor no busca el bienestar propio ni tener la razón. 3, debemos cuidar nuestro lenguaje no verbal también. El modo en que decimos las cosas. Por ejemplo, yo tengo la tentación a veces cuando hay un conflicto entre yo y mi esposa, es quizás para dejar la situación o no tratar el tema. Entonces, eso es mi tentación. Paul Tripp dice, Cristo dice que puedes resumir toda la enseñanza de la Escritura en 2 áreas. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero esto no nos dice otra cosa importante. Aquí hay un orden de importancia. El amor a Dios es el fundamento de todo lo demás. Cualquier falta de amor hacia el prójimo manifestada en palabras o hechas refleja que hay una deficiencia en nuestro amor a Dios. Bueno, otra regla importante es la regla de mantiene al día. Efesios capítulo 4, versículo 26 a 27 dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. A todos nos resulta difícil solucionar hoy los problemas de hoy, ¿sí? Pero de nuevo, acá Pablo no está dando una opción. Es una orden, un mandato. No resolver el enojo en el día puede traer consecuencias. No inventes excusas para no enfrentar los problemas o tus errores al comunicar. Preguntas para tener en cuenta antes de traer un problema a colocación. Creo que para mí, en nuestro matrimonio entre yo y mi esposa, es un compromiso que nosotros tenemos, que si tenemos un conflicto por cualquier razón, especialmente anoche, si estamos discutiendo algo, siempre tenemos el compromiso de pedir perdón y tratar de resolver el conflicto. Y si no podemos resolver todo el conflicto porque estamos muy cansados o necesitamos dormir, siempre tenemos que afirmar y afirmamos nuestro amor para la otra persona. Entonces creo que eso es bastante importante en cuanto a este principio, para mantiene al día. Otra regla que vemos que es muy útil es ataca el problema y no la persona. En Efesios capítulo 4, versículo 29 a 30 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, las palabras que uso llevarán
a la otra persona por el camino de la santificación? Es la pregunta. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de no usar palabras ofensivas que ataquen a la persona. Palabras que derriban a la persona o palabras que ataquen el carácter de la persona o palabras que impiden o desanimen el crecimiento de la persona o palabras que entristecen el espíritu. Entonces, eso es el punto muy importante, que nosotros tenemos que atacar el problema y no a la persona. Tenemos que usar palabras que edifiquen, alienten o sean de estímulo de crecimiento a la persona y busquen resolver el conflicto o palabras. Necesitamos usar palabras cargadas de gracia. Paul Tripp dice, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a usar palabras que lleven su mensaje y no que interfieren con él mismo. Entonces, bueno, la última regla que vemos que nos ayuda mucho es actúa y no reacciones. En Efesios capítulo 4, versículo 31 a 32 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces debemos quitar de nosotros las reacciones pecaminosas como ira o amargura o enojo o griterío. Nuestra naturaleza es querer ponernos en la defensiva frente al conflicto en vez de buscar lidiar con nuestros pecados. Y debemos prender o oponernos las acciones y actitudes piadosas frente al conflicto, como amabilidad y misericordia y perdón. Y dice, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces tenemos este comportamiento porque estamos siguiendo a nuestro Cristo, el Salvador. No podemos ponernos estas actitudes piadosas sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y también el amor y el perdón de Dios hacia nosotros debe ser lo que nos motive a hacerlo hacia los demás. Y también si estamos fallando en nuestra relación vertical con Dios, vamos a fallar en nuestras relaciones horizontales con otros también. Entonces, bueno, espero que eso sea útil para ustedes, pero creo que lo que estoy tratando de comunicar es que es muy importante el tema de comunicación en la consejería, porque vamos a ver este tema mucho, pero bueno, podemos tener mucha esperanza porque la Biblia honestamente habla mucho sobre la comunicación y podemos dar mucha esperanza a nuestros aconsejados también. Bueno, antes de concluir, lo que quiero decirles es algo que yo hago en la consejería como una tarea, porque siempre estoy dando tarea a las parejas. Es algo se llama la mesa de conferencia. Y
bueno, honestamente es algo muy sencillo, pero es útil porque lo que vemos en los matrimonios, especialmente con padres que tienen niños pequeños, que no tienen mucho tiempo, están con los niños mucho, que no tienen o no toman el tiempo para tener mucha comunicación. Y también a veces lo que vemos con los padres que bueno, ahora no tienen hijos en la casa porque ya se fueron para estudiar o otras cosas, que no saben bien cómo comunicarse porque están tan acostumbrados de tener hijos y es algo muy nuevo. Entonces, algo que yo hago es dar una tarea, se llama la mesa de conferencia. Y creo que podés encontrar eso más en el libro de Jay Adams, se llama Capacitados para Orientar, creo. Y básicamente es la idea de, bueno, las parejas necesitan tomar como 15 minutos todos los días para hablar sobre algo. Y quizás pueden dar un poco de estructura como, bueno, 15 minutos ella tiene que hablar y 15 minutos él tiene que hablar sobre cómo fue el día. Y nada más. Pero la cosa es, obviamente, es como 15 minutos, 15 minutos. Entonces el esposo, que quizás quiere interrumpir siempre, no puede hablar. Puede hacer preguntas quizás, pero la idea es que ella tenga una oportunidad para hablar. Entonces quizás puede ser sobre un tema, sobre como los finanzas o como el dinero o el sexo o los hijos. Pueden ser sobre cualquier tema y pueden dar opciones o como la vida espiritual. Pero la idea es que ellos necesitan tener quizás 3 días por semana para hacer esta mesa de conferencia, porque eso nos ayuda mucho en la consejería matrimonial, porque a veces no comunican mucho. Entonces, bueno, espero que eso es útil y bendiciones y nos vemos en la próxima clase.